La Santa Misa tiene dos partes esenciales, dos partes de suma importancia. Y la primera se llama la liturgia de la palabra, en que la palabra se predica, la palabra se expone, la palabra se proclama. Y benditos a Dios por la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 4, carta a los Hebreos en el capítulo 4, dice lo siguiente, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que entra en el ser humano, penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, hasta lo profundo de nuestro ser. La palabra de Dios tiene poder para entrar, pero no solamente para entrar, sino que para transformar el ser humano, para darle una nueva opción de vida, para que el ser humano comience con más fuerza y poder que nunca antes a caminar en el camino de ese que es la palabra de Dios entre nosotros, que es Jesucristo, el Verbo hecho carne, Jesús el Señor. También la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, algo muy hermoso, que si bien es cierto que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida y mi vida, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar en relación a Dios y a los seres humanos, que también hay otro aspecto de la Santa Misa que es importantísimo, y esta es la liturgia de la Eucaristía, o es lo que conocemos como la Santa Comunión. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28, dice la palabra de Dios lo siguiente: mientras comían, es decir, Jesús con sus más cercanos colaboradores, con sus apóstoles, tomó pan. Jesús estaba haciendo en ese momento lo mismo que todos los judíos devotos de su tiempo hacían. Una vez al año se reunían para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación, la fiesta en que recordaban cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida, es decir, a Canaán, que hoy día conocemos como Israel o Tierra Santa. El caso es que Jesús se reúne con sus más cercanos colaboradores, con sus apóstoles. Y dice la palabra de Dios que mientras comían, y esto es capítulo 26, versículo 26 del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esto es algo poderoso, hermanos. Los judíos nunca hubieran hecho algo por el estilo. Jesús hace lo mismo que hacían los judíos piadosos de su tiempo, en que se reunían como familia y compartían la mesa. Pero Jesús hace algo diferente, algo que no estaba dentro de la norma de la celebración de la Pascua. Él toma pan, lo bendice, da gracias, lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice: esto es mi cuerpo. Hace lo mismo con el cáliz. Al final de la cena, dice la palabra de Dios, tomó la copa después, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Cuando tú y yo recibimos la Santa Comunión, no recibimos un pedazo de pan, no es un símbolo lo que estamos recibiendo, estamos recibiendo la misma vida de Dios, la misma vida de Jesús. En cada Santa Eucaristía recibimos el poder de Dios para que, si así lo queremos, Dios nos transforme de tal manera que podamos decir como San Pablo: es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y hay personas que dicen: pero ¿cómo es posible que si luce como un pedazo de pan, la hostia luce como un pedazo de pan, huele como un pedazo de pan y sabe como un pedazo de pan, ¿cómo es posible que ahí esté Jesús? Hermanas y hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y Dios no solamente nos da su vida en la cruz, ¿para qué? Para que creyendo en Él no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Así dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16.
Pero Dios nos ama tanto que continúa dándonos su propia vida en cada Eucaristía. ¿Para qué? Para que fortalecidos con su palabra y llenos, saturados de su santa presencia, de su santa vida, podamos llegar a ser de verdad imagen y semejanza de Dios. Ahí está Jesús. Y aunque huela como pan, aunque sepa como pan, aunque luzca como pan, ya no es pan. Es el cuerpo de Cristo. Es esa dádiva por amor maravillosa de la misma vida de Jesús, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. A mí me gusta mucho el pasaje en que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Es un pasaje muy hermoso porque nos habla precisamente de la dádiva de la vida de Jesús en la Santa Eucaristía. Y nos dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante: si no comen la carne del Hijo del Hombre, es decir, si no comemos a Él y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne, y no es un símbolo, es realidad, y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y esto es promesa de Dios, y Dios no miente. En este tiempo en que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, que pidamos al Señor la fe para creer que en eso que luce como pan, que sabe como pan, y que pues parece pan, no es pan. El Señor que caminó sobre las aguas, el Señor que sanó al ciego y sanó al leproso y levantó al muerto de la tumba, puede cambiar un pedazo de pan, y así lo hace en su propio cuerpo, y vino en su propia sangre. ¿Para qué? Para alimentarte a ti y a mí, para que nosotros, unidos a Cristo, podamos desde ya vivir de vida eterna.